Estamos en San Valentín y seguro que todos estos días escuchamos hablar muchísimo del corazón. Lo vemos en tarjetas, en chocolates, literalmente en todos lados. Tanto que sacas tu El fierro golpeador de parejas felices. y te preguntas, ¿durante toda la existencia humana esta dinámica siempre ha sido así? ¿Por qué siempre hemos asociado el corazón con el amor y los sentimientos? Y es que termina siendo muy curioso, porque en muchas culturas antiguas el corazón no solo era visto como el órgano que bombea sangre, sino como el centro de la vida, la razón y las emociones. Tal vez no conocemos esa historia en todas las culturas, pero en América, comunidades como los muiscas, los nahuas y los mayas tenían una visión completamente diferente del corazón. Así que hoy, en lugar de salir y buscar víctimas, El fierro golpeador de parejas felices. hagamos el amor y no la guerra. Vamos a explorar cómo los muiscas prehispánicos del actual territorio de Colombia entendían el corazón con la palabra que y qué relación tiene con otras culturas indígenas como el náhuatl y la maya. Porque sí, el corazón no solo es amor y romances, también es conocimiento, memoria e identidad. Pero no lo voy a hacer sola, como estas también son fechas de la amistad, traemos desde México para Colombia, con ustedes en exclusiva, a Camilo Colorado, uno de los investigadores más relevantes del área muisca y de las comunidades chipchas. Literalmente tiene respuesta a todo lo que ustedes quieran saber de los muiscas. ¿Útil? No lo sé, pero sin duda interesante. ¡Bienvenido, Camilo! Hola Mar, pues muchas gracias por tu invitación y el día de hoy vamos a hablar de un concepto central en la cosmovisión de los pueblos indígenas del centro de Colombia, que es el concepto de kiki o corazón. Esta palabra pues tiene esta pronunciación muy particular por un dato curioso, y es que en el alfabeto de los grupos muiscas, que son los indígenas del centro de Colombia, pues existían 6 vocales a diferencia del español. La sexta vocal es una intermedia entre la E y la I, básicamente, y por eso tiene esta pronunciación tan curiosa. Así que, sin más dilación, comencemos. Si alguna vez se han preguntado cómo las sociedades muiscas entendían el mundo, cómo ellos percibían la realidad y cómo interactuaban con sus seres queridos o con sus allegados, pues este es el momento en el que van a tener la respuesta. Exacto, según investigó la lingüista María Estela González de Pérez, para los muiscas Kikil no solo era el corazón en el sentido físico, sino representaba la mente, la voluntad y hasta la identidad de la persona, algo que por cierto no es exclusivo de esta cultura. En primer lugar, es necesario destacar que los hablantes del muisca pertenecen a una familia lingüística más general, que es la familia chipcha. Esta familia se distribuyó en la época prehispánica, e incluso pues algunos grupos indígenas actuales aún la conservan, desde Costa Rica y los límites del sur de Nicaragua hasta el centro de los Andes colombianos. Fue un grupo lingüístico bastante extendido durante la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Ustedes se preguntarán de que si en el día de hoy pues ya no hay personas normalmente hablando muisca, entonces ¿cómo podemos tener acceso a estos registros o al conocimiento lingüístico de estos grupos? Resulta que tras la llegada de los españoles llegaron distintos misioneros al territorio neogranadino en ese entonces con el propósito de documentar la lengua. Esto tenía un fin muy concreto y era garantizar la evangelización en el idioma original de los nativos para que ellos se acercaran un poco más fácil a la religión católica. De esta manera pues nos quedaron hasta el día de hoy múltiples manuscritos, testimonios, fuentes documentales de los siglos XVI y XVII que los investigadores tenemos a nuestra disposición, en las que se reconstruye desde la perspectiva de los españoles la forma de hablar que usaban los indígenas en la época prehispánica, para entender un poco cómo entendían la realidad, cómo era su cosmovisión y también sus interacciones sociales. Entonces el acercamiento a estas fuentes nos ha permitido entender mucho más el contexto de uso de ciertas palabras y todos los sentimientos que estaban en torno a la interacción diaria de los indígenas. Para aclarar, cuando hablamos del contexto original nos referimos a cómo los españoles, quienes eran los que escribían estos documentos, entendían el lenguaje de estas comunidades. Si nos pusiéramos a buscar Kiki en estos documentos, aunque pues menos mal no tenemos que hacerlo porque María Estela hizo esa tarea tardada y agotadora, encontraríamos que la traducción más común es corazón. Pero ojo, no la entendían solo como un órgano. Exacto, dentro de la cosmovisión de los grupos indígenas no había una separación entre el corazón, la mente, los sentimientos y el bienestar. Todas estas categorías estaban unidas y podían existir distintas expresiones que pues demostraban esta unidad. Y es que el concepto de Kiki estaba relacionado a aspectos de orden psicosomático, sentimental, intelectual, emocional, etc. O sea, de todo lo que nosotros entendemos como la mente. Por ejemplo, si un muisca decía Kyukyu Chie, que literalmente significa corazón brillante, a lo que genuinamente se quería referir era a una persona ingeniosa o sabia.
Lo mismo pasaba para referirse a cuando alguien estaba triste. La persona decía la siguiente frase, algo como mi corazón está oscurecido, pues lo cual nos habla de esta relación muy fuerte entre lo que ellos concebían como el corazón y la mente. Hay otro dato muy curioso y es que existía incluso la posibilidad de enfermarse del corazón. Los testimonios de los europeos nos hablan de que había ciertas personas que estaban muy enfermas, muy decaídas, que ellos lo concebían como una enfermedad del corazón, no tanto fisiológica, pero sí más sentimental o mental, y que esto les afectaba en su cotidianidad e incluso podían morir de esta enfermedad. Este fenómeno no es exclusivo de los indígenas del centro de Colombia. También hay muchas otras culturas, tanto prehispánicas como actuales, en las que se ha reportado una relación entre el concepto de corazón y los sentimientos. Vaya, qué curioso. Por ejemplo, en náhuatl, la palabra para corazón es yolotl y proviene del verbo yoli, que significa vivir. Esto nos dice que el corazón no solo es un órgano, sino que es la fuerza vital de una persona. También hay expresiones como no yolkimati, que significa mi corazón lo sabe. Porque cuando lo sabes, lo sabes. Cuando lo sabes, lo sabes. Lo que nos recuerda la idea de los muiscas de que el corazón es donde reside el conocimiento. Es más, si nos vamos a los nahuas de San Luis Potosí, vemos que el corazón también es entendido como el centro de la memoria, la identidad y hasta el lenguaje. Es literalmente la sede de la historia personal de una persona. Esto se relaciona con la idea de que el corazón no solo se siente, sino se piensa, se recuerda y nos define como individuos. Por ejemplo, en los indígenas de Perú se ha reportado que el concepto de traidor era una persona de corazón doble. Esto también es similar a lo que encontramos en algunas variantes relacionadas con el maya, donde también existe esta relación entre el concepto de corazón, la conciencia o algunos estados muy concretos como la alegría, por ejemplo. O sea, que en muchas de las lenguas indígenas el corazón es visto como la sede del pensamiento y las emociones, algo muy diferente de la visión occidental que separa la mente del cuerpo. Entonces, si en todas estas culturas el corazón es el centro del pensamiento y las emociones, ¿qué podríamos llegar a interpretar sobre la forma en la que concebían el mundo? Es importante que entendamos que todas estas interpretaciones parten de una visión limitada del pasado y por lo tanto hay que tomarlas desde una perspectiva crítica. Esto se debe a que en algunos casos, por ejemplo, las narrativas están permeadas por la óptica occidental de los conquistadores o de los escribanos del siglo XVI, quienes documentaron y plasmaron la visión de los indígenas. Es entonces que para tener una comprensión mucho más integral de lo que concebían y pensaban los grupos indígenas, pues es necesario integrar varias líneas de evidencia, pero pues todos desde una perspectiva crítica que nos permita distinguir qué era lo que efectivamente viene desde la época prehispánica o lo que estaba relacionado con la forma de vida de estos grupos, frente a pues lo que tal vez nosotros querramos interpretar como investigadores sustentados en unos marcos teóricos y conceptuales actuales. Por eso, más que buscar respuestas definitivas, debemos seguir cuestionando, contrastando fuentes y sumando disciplinas. La lingüística, la antropología, la historia y hasta la biología pueden ayudarnos a construir interpretaciones más sólidas. Al fin y al cabo, comunidades como los muiscas son sociedades no occidentales, por lo que sus estructuras de pensamiento seguramente eran muy diferentes a lo que nosotros podemos llegar a asumir. Pero, al final del día, tenemos que recordar que siempre habrán historias que jamás podremos conocer con certeza, y en que la arqueología puede aportar nuevas perspectivas. Ahí radica lo más fascinante de esta disciplina. Entonces, la próxima vez que piensen en el corazón, tengan en cuenta que para los grupos indígenas, pues no solamente era un órgano que bombeaba sangre, sino que era mucho más. También estaba relacionado con aspectos de orden emocional, afectivo, sentimental, etc. Y bueno, ¿qué tal les pareció? Si quieren profundizar un poco más del tema y no tuvieron un plan este 14 de febrero, ¡Feliz día de San Valentín! Valen Valentín, jajaja, San Valentín. no se preocupen. El colectivo Jóvenes Arqueólogos de Colombia está preparando un club de lectura sobre el artículo principal en que nos inspiramos en este video. Así que por aquí dejo la pancarta con todos los datos. Haremos un compartir, hablaremos de los encantos del pasado y habrá un detallito para los que quieran asistir. Nos vemos allá. No falten. Y bueno, si tienen alguna duda adicional sobre los indígenas de esta región, de los grupos chipchas, sociedades prehispánicas, etc., recuerden seguir a Marqueology o ponerlo en los comentarios y estaremos respondiendo todas sus dudas. De verdad, Camilo. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben que si quieren a Camilo de vuelta, escríbanlo. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de videos, denle like, comenten y compártanlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy aquí. Y bueno, I'm just a girl in the world. ¡Ah! No puedo creerlo. No había leído esas palabras y lo dije bien. Ah. Dilo que tú saltaste genial. Ay, de verdad, Camilo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ya estás grabando? Hola, gente de la Tierra.